Ahí está, ¿eh? Bueno, en el ejercicio 24, primero vamos a leer un poquito para ver qué es lo que dice. El bloque A de 2 kilos está sujeto a una barra vertical mediante 2 cuerdas. Se estudia el movimiento de A cuando está girando con rapidez constante alrededor de la barra y las cuerdas están tensas. Nos pide hallar la expresión analítica de T1, de la tensión de la cuerda superior, y de T2, que es la tensión de la cuerda inferior, en función de los datos, y analizar los posibles valores que puedan adoptar y su interpretación física en relación al tipo de vínculo. Después pide, bueno, el inciso B, cuál deberá ser el valor de la rapidez del bloque para que la tensión en la cuerda superior sea de 150 newton, y pregunta cuál es el valor de la tensión en la cuerda inferior. En el inciso C, si la tensión máxima que soportan las cuerdas es de 1000 newton, cuál será la rapidez máxima a la que podrá girar el sistema. En el inciso D, ¿existe algún valor de la rapidez considerada constante para que la tensión en la cuerda inferior sea nula y A gira alrededor de la barra vertical con la configuración que se muestra en la figura? Y por último, el inciso E, que dice hallar las tensiones para el caso en que la rapidez tenga un módulo de 1,8 metros por segundo, y pregunta qué es lo que sucede en este caso con las interacciones de las cuerdas con A, y qué características debería tener el vínculo superior e inferior si se desea que en este caso planteado A se mantenga como en la figura. Bien, bastante extenso. Lo bueno es que pasa por un montón de cuestiones bastante interesantes de analizar en este tipo de configuración, ¿sí? Bien, lo primero es nombrar todos los datos que nos da el problema, ¿no? En este caso le vamos a poner L al largo de las cuerdas, vamos a poner D a esta distancia de la barra entre cuerda y cuerda, ¿sí? Le vamos a poner R al radio de la trayectoria que realiza el bloquecito alrededor de la barra B, ¿sí? Y vamos a anotar acá, vamos a dejar a mano los datos anotados, ¿no? La masa, que es de 2 kilos, ¿sí? Esta distancia, que es de 2,4 metros, el largo, que es de 1,5 metros, ¿sí? Este R, que todavía no sabemos cuánto es, pero bueno, sabemos que nos representa, ¿sí?, el radio de la trayectoria. Y por último, también nos dice el problema que gira con una rapidez que es constante. Tampoco no nos da un valor, pero sabemos que es constante. Estos serían los datos con los que nosotros contamos. Lo siguiente a plantear es un diagrama de cuerpo libre de la situación, ¿no? Para saber con qué nos enfrentamos antes de calcular ni cualquiera de los incisos o determinar y resolver. Bien, tenemos nuestro bloquecito A, ¿sí? Tenemos la interacción con la cuerda superior, llamar la tensión 1, la interacción con la cuerda inferior, es la tensión 2, ¿sí? La interacción con la tierra, peso, mg, ¿sí? Y en cuanto a interacciones, ahí estaríamos. Ahora, como bien dijo la profe hace nada, hace un ratito, ¿sí?, como la trayectoria que recorre está en un plano horizontal, vamos a tener como ejes, y aparte se mueve con una rapidez constante, ¿qué ejes van a estar en juego acá en el análisis? El eje Y, el eje El radio X, o sea. y el... Perfecto. Claro. Bien, con lo cual vamos a tener una aceleración centrípeta o radial, ¿sí?, en este sentido. ¿Mm? Y vamos a considerar, o en mi caso yo elijo considerar como sistema de referencia, positivo hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Este es el sistema que yo voy a adoptar. Por último, también podemos ver acá, ¿sí?, que tenemos un ángulo entre la tensión y el eje radial, y vamos a tener un mismo ángulo, ese mismo ángulo también entre la tensión 2 y el eje radial. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bueno,
Vamos a resolver entonces ya el primer inciso. En el primer inciso nos piden hallar las expresiones de T1 y T2, ¿sí?, en función de los datos. Para eso, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es plantear la sumatoria de fuerzas, ¿no? Nosotros sabemos que la segunda ley nos dice que la sumatoria de las fuerzas externas aplicadas a un sistema, que en este caso sería A, va a ser igual a la masa de A por la aceleración que lleve, ¿sí? En este caso tenemos la tensión 1 más la tensión 2 más el peso igual a la masa por la aceleración. Y luego vamos a descomponer en los dos ejes que vamos a trabajar, ¿no? El eje radial y el eje vertical. Donde en el eje radial, ¿qué es lo que tenemos? Las dos tensiones, ¿sí?, por el coseno del ángulo, las dos positivas, según mi sistema de referencia, y la aceleración radial, en el mismo también sentido. Y en el otro eje, en el eje vertical, tenemos la tensión 1 por el seno del ángulo, menos la tensión 2 por el seno del ángulo, menos el peso, igual a 0. ¿Sí? Ahí tendríamos armado nuestro sistema, donde vamos a llamar a esta ecuación, B a esta otra ecuación. ¿Y qué es lo que nos falta? Hallar las últimas conexiones que nos van a permitir escribir la expresión según los datos que nos da el problema. Entonces, por un lado, vamos a trabajar, ¿sí?, con el radio de la trayectoria, ¿sí? Podríamos pensar, vamos a ver un poquitito para ver la imagen, que esto sería un triángulo rectángulo, ¿no?, entre R, el largo de la soga, y la mitad de la barra, ¿sí? Entonces, el radio, que es uno de los catetos, nos quedaría como L cuadrado, que es la hipotenusa, menos D cuadrado sobre 4, que sería el otro cateto, raíz, ¿sí?, de todo eso. Luego también tenemos el ángulo, ¿sí? Y bueno, lo podemos trabajar como el coseno del ángulo, ¿sí?, adyacente sobre hipotenusa, es decir, que nos queda R sobre L, el seno del ángulo, que nos quedaría opuesto sobre hipotenusa, es decir, puse punto y coma, es decir, que nos queda D sobre 2 sobre L, vamos a poner también la tangente, si la usamos bien, si no, también, pero bueno, ya nos queda, que sería opuesto, ¿sí?, sobre adyacente. Y también la relación que podemos escribir de la aceleración radial con la rapidez. ¿Cuál sería esa? Es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. ¿Ahí Profe, vamos? una Sí, consulta. En el radio, ¿por qué puso d al cuadrado sobre 4? porque en el triángulo Ah, rectángulo porque. tenés la mitad de D, acordate. Uy, se fue. Claro, y si lo haces al cuadrado, te queda 2 al cuadrado abajo. Bien, ya Exacto, entendí. perfecto. Bien, Profe, a mí me quedó duda con el tema de la sumatoria de fuerzas. sí. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? O sea, la radial, ahí me doy cuenta, pero después la vertical y, por ejemplo, la tangencial, ¿cómo me doy cuenta cuál es cuál o cuál hay que usar? En este caso es por el tema del giro. Si yo viera un poquito cómo gira A, yo sé que A giraría en una trayectoria horizontal, ¿no? Es decir, que suponete que yo analizo en este punto, ¿sí?, a A, en este otro punto, ¿sí?, y en el punto que está ahí dibujado en el. ¿Sí? Yo tendría, primero, un eje hacia abajo que me marca la fuerza, la interacción con la Tierra, así que va a ser este eje vertical que nosotros tenemos, ¿no? En ese eje vertical, la única interacción que aparece es el peso, en cualquiera de los tres casos, siempre.
¿sí? Y en cualquier posición también, ¿no? Es una interacción que siempre va a estar. MG. Después, por otro lado, sabemos que gira en torno a un centro, ¿sí? A este radio que tiene esta trayectoria. Es decir, que para este lado voy a tener el eje radial. Este va a ser mi eje radial. Vamos al eje radial. Y perpendicular al eje radial tiene que estar el tangencial, que es por lo general donde vos podés, por lo general no, es donde vos vas a dibujar la velocidad, ¿no? En este punto, la velocidad iría como entrando hacia la pantalla, ¿no? En este punto de acá la tendrías en este sentido, ¿sí? Acá iría como que saliendo de la pantalla en este extremo de acá, ¿sí? Y este siempre sería tu eje tangencial, que siempre te va a tener que quedar perpendicular, ¿no? Al radial. Entonces, este sería el tangencial, en este caso iría hacia adentro, y en el caso acá extremo iría hacia afuera. No sé si se entiende un poquito más el eje vertical. Es como que vos primero tenés que pensar en qué plano se está moviendo. ¿Se mueve en un plano horizontal o se mueve en un plano vertical? ¿Sí? Una vez que vos entendés el movimiento, en este caso el plano horizontal, primero ubica el eje radial, ¿sí? Que es el más fácil de ubicar porque está guiado justamente por el radio de giro que tiene la trayectoria, ¿sí? Cómo está girando ese objeto. Perpendicular a ese tiene que ir el tangencial, ¿sí? Sobre el mismo plano, como si fuera una hoja, ¿no? Yo en una hoja dibujo el círculo, sobre esa hoja tranquilamente puedo dibujar el eje radial, perpendicular a ese dibujo el tangencial, y sé que el vertical es el que atraviesa a la hoja. ¿Sí? ¿Se ve eso? Además, perdón Karen, Sí, sí, sí. el problema tiene la condición de que la rapidez es constante, por eso no aparece la sumatoria de fuerzas sobre la dirección tangencial, porque la aceleración en esa dirección es cero y no hay fuerzas en esa dirección. ¿Sí? Entonces aparece solo la dirección radial y la vertical. Ah, claro, sí, ahí lo entendí. Gracias. Bien. Bueno, entonces ya tenemos los datos, tenemos las dos ecuaciones y tenemos cómo vincular los ángulos, ¿sí? Y el radio de la trayectoria con los datos que da el problema. Bien, entonces, acá hay como siempre un montón de formas de despejar, ¿no? La que yo voy a utilizar es una de esas opciones. Yo de A despejo la tensión 1, ¿sí? Entonces me quedaría que la tensión 1 es igual a la masa, la rapidez al cuadrado sobre R, menos la tensión 2 por el coseno del ángulo, todo esto dividido el coseno del ángulo, ¿sí? Es decir, que la tensión 1 me quedaría como la masa por la rapidez al cuadrado dividido R coseno de tita menos la tensión 2, ¿sí? A esta expresión yo la voy a llamar C. Si por ahí voy muy rápido con el despeje y quieren preguntar alguna cosa, me pueden consultar, ¿sí? Lo siguiente que hago es, bueno, reemplazo el color, reemplazo C en B y obtengo, ¿sí?, la tensión 2, la expresión de la tensión 2. Todavía fíjense que lo único que reemplacé fue la aceleración, todavía no hice ningún otro reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La tensión 1 multiplicado el seno del ángulo, es decir que me queda mb cuadrado sobre r coseno de tita, ¿sí?, por el seno del ángulo, menos la tensión 2 por el seno del ángulo, menos la tensión 2 por el seno del ángulo, igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Es decir, que acá lo que me quedaría es la masa por la rapidez al cuadrado sobre R, la tangente de tita,
menos 2 veces la tensión 2 por el seno de tita, igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Acá entonces me quedaría que la tensión 2 tiene que ser igual a la masa, la rapidez al cuadrado, sobre R por la tangente de tita, menos la masa por la gravedad, dividido 2 veces el seno de tita. Y ahora sí hago el cambio, ¿no? De la tangente de tita y del seno de tita en función de lo que yo he encontrado, ¿no? El seno de tita era d sobre 2 dividido L, o lo que es lo mismo d dividido 2L, y la tangente de tita que sería d dividido 2R. Lo vamos a poner acá para que no olvidamos. La tangente de tita era d dividido 2R, y el seno de tita era d dividido 2L. Entonces, la expresión de la tensión 2 me queda como la masa por la rapidez al cuadrado dividido R por D sobre 2R, ¿sí? Es decir, que me estaría quedando mb cuadrado, ¿sí? Sobre 2R cuadrado menos la masa por la gravedad, todo esto dividido, el 2 se me iría con el 2, D sobre L. Es decir, que la tensión 2, ¿cómo me estaría quedando? M por L, ¿sí? Por B cuadrado sobre 2R cuadrado por D, menos M por L, ¿sí? Por G sobre D. Y ahora lo único que hago es despejar M por L. La tensión 2 sería M por L por B cuadrado sobre 2R cuadrado por D, ¿sí? Menos G sobre D. Y esta es la expresión que ustedes tienen en el solucionario, ¿sí? Del cuadernillo. Ahora, ¿qué le faltaría a este resultado en realidad? Esta sería la expresión de la tensión 2. ¿Qué es lo que le falta a este resultado en realidad? El menos puede ser. No, para cumplir con lo que me pide el enunciado. Recuerden que el enunciado dice hallar la expresión analítica de las tensiones en función de los datos. ¿Esto está escrito en función de los datos? No, está escrito de manera genérica. Bien, pero supongamos que de todas estas letras que están acá escritas, ¿son todas datos que me da el problema? Falta la velocidad. Te dice que la velocidad es constante, así que, perdón, que la rapidez es constante, con lo cual sería dato del problema la rapidez. La masa me dice incluso cuánto vale, el largo me dice cuánto vale, la gravedad se da por conocida, la distancia D es la que hay entre las barras, también es dato, el 2 es un número, pero ¿y qué pasa con R? No lo sabemos. Ahí Entonces, ¿qué está, quedaría? La hay que expresión escribirlo. ¿En con qué? todos los datos excepto el radio. Eso es lo que ustedes tienen en el cuadernillo, pero acá falta un paso adicional, y es escribir el radio, ¿sí? En función de los datos. Eso se nos pasó a nosotros de largo. Por eso digo que quería ver y mencionárselos para que recuerden que en realidad en un parcial, cuando les pidan en función de los datos, absolutamente todos tienen que ser datos. Y en nuestro caso, se nos pasó esto, ¿no? Que colocamos R en lugar de la expresión correspondiente en función de los datos que da el problema, porque R no es dato del problema. Es decir, que la versión final de la tensión 2 sería ML por la rapidez al cuadrado. Perdón, Karen, ahí capaz que el D también se podría sacar afuera, ¿no? Factor común. Poner M por L sobre D. Porque está en los dos, ¿no? En los dos términos dividiendo.
Claro, acá me parece que me sobró un D igual a mí. ¿Ah, sí? Ah. Sí, Perfecto, una porque duda es el ahí. D de la tangente y el D del seno. Este D se simplifica. Este D no está. Acá Ah, Capaz que, hay un D que me atentos, parece que estoy estaban atentos. arrastrando No, de porque más. yo lo veo en los dos términos y digo, ¿por qué no sale factor común? Claro. No, 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 porque el D acá no va. profe, Sí. por ahí venía mi duda. Vio a la izquierda que dice T2 igual a. Ahí nos falta una D en M por B al cuadrado Por eso, cuando cambia la exacto, que tangente. esta es la D que se simplifica, que no tiene que aparecer ahí acá. Perfecto, Bueno, igual mil no la, gracias. no la taches así que no se puede simplificar así. Ahí está, ahí está. Ay, está bien, no la tacho acá. Sí, claro, no la taches. D y D. Ahí está. Sí, después cuando lo distribuís, sí, la simplificás. Exactamente. Pero Cuando también te tiene que quedar en el distribuís, segundo término. ah, Sí, ahí está. Claro, porque me ahora parecía sí. raro que estuvieran los dos D y que no le hubiera sacado factor Sí, sí, común. sí. Bien, bien, bien. Bien para los que descubrieron el error. Gracias. Bien, entonces acá quedaría 2 por, que sería el L cuadrado menos el D cuadrado sobre 4 menos G sobre D. Este sí sería la expresión de la tensión 2 en función de los datos, ¿sí? Esto sería lo que realmente habría que presentar como resultado final de, en este caso, la tensión 2. ¿Mm? Bien. Vamos a buscar la tensión 1. Ya sabiendo cuánto vale la tensión 2, ¿sí? En C reemplazamos la tensión 2 en C y obtenemos T1. Que recuerden que la expresión C, la que está acá arriba, era la masa por la rapidez al cuadrado sobre R coseno de tita menos T2. Entonces tenemos que T1, vamos a escribirla de nuevo, masa por la rapidez al cuadrado sobre, y ya me olvidé, sobre R coseno de tita Menos T2. Sí, gracias. R coseno de tita menos la tensión 2, ¿sí? Para resolverlo y hacerlo más fácil sin tener este reemplazo de R, voy a utilizar la primera expresión, la que remarqué con negro, que se hace un poquito más sencilla para trabajar. Tenemos entonces que la tensión 1 sería mb cuadrado sobre R coseno de tita. Pero recordemos, que esto lo vamos a poner acá, que el coseno de tita, ¿sí?, era R sobre L, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa. Entonces tenemos R cuadrado, ¿sí?, sobre L, menos la tensión 2, que era ML, acá ya aplico la distributiva de paso, B cuadrado sobre 2R cuadrado más MLG sobre D. Bien. Con lo cual, la tensión 1 nos queda ML B cuadrado sobre 2R cuadrado más MLG sobre D. Y también, sacando factor común M por L, nos queda que la expresión sería ML de B cuadrado sobre 2R cuadrado más G sobre D. ¿Sí? Esta es la expresión en función del radio de la trayectoria, ¿sí?, y la que nos piden presentar, que es en función de los datos, sería B cuadrado sobre 2L cuadrado menos D cuadrado más G sobre D. Esta sería la expresión de la tensión 1.
¿Hasta acá vamos? ¿Les quedó alguna duda respecto de este? Profe, yo te puedo preguntar qué Sí. pasó con el m por b al cuadrado sobre r cuadrado L, porque Sí, ahí por supuesto. desapareció y no me perdí. Claro, fíjate que este L que está dividiendo acá, o sea, lo voy a escribir en verdecito acá abajo como para que quede. Esto si yo lo quiero escribir me queda m L por b cuadrado sobre r cuadrado, ¿no? Porque este L que está dividiendo, acá abajo lo puedo pasar arriba como multiplicando, ¿no? Entonces me queda ese término menos ml b cuadrado sobre 2r cuadrado, ¿sí? Fíjate que tengo lo mismo, solo que acá tendría un entero menos un medio, ¿no? Entonces 1 menos un medio, me queda un medio, ¿no? Entonces me queda un medio de ml b cuadrado sobre r cuadrado. ¿Se entiende? O lo Sí, saco ahí, factor común. ahí entendí, gracias. De nada. Y ahí cuando reemplazaste el r cuadrado ya en el cosito rojo, digamos, Sí. ¿no era d cuadrado sobre 4? ¿O el 4 Sí, pero está, ¿eh? Ah, sí, d cuadrado sobre 4. Me olvidé 4. Gracias, gracias Lili. Ah. D cuadrado sobre 4. Ahí está. Sí, sí. Bien. Ahí tenemos las dos expresiones de la tensión. La tensión 1 y la tensión 2. También nos pide este inciso, nos pide que analicemos los posibles valores que puede adoptar y la interpretación física en relación al tipo de vínculo. Es decir, el tipo de vínculo que tenemos son sogas, ¿no? Si miramos la expresión de T1, cualquiera de las dos, por ahí esta que está en función del radio, creo que es un poco más linda como para verla. Claro, ¿Qué T1 es posible? la cuerda superior, Sí, ¿no? Para exacto, ubicarnos, es la de arriba. exacto, la cuerda superior. Entonces, ¿qué valores puede tomar y qué valores no puede tomar mientras gire a rapidez constante? Fíjense que, como O una sea, ayuda, nunca ¿no? podría ser 0, Bien, por ahí ejemplo. vamos. La tensión superior no podría ser 0. ¿Por qué? Porque todos los términos que están influyendo en esta tensión son todos positivos y todo lo que tenemos adentro de los paréntesis y fuera de los paréntesis son todos valores positivos, ¿sí? Entonces, mientras gire, mientras tenga esta configuración de girar a velocidad, a rapidez constante, no podría ser 0 la tensión 1. ¿Y qué ocurre con la tensión 2? Más arribita. ¿Qué podría pasar distinto que la tensión 1? ¿Qué le pasa a la soga inferior? La soga inferior se puede llegar a extender, pero Ujú. no sé si necesariamente va a ser 0 la tensión esa, porque también va a depender, es como que esa tensión también juega con la componente o sea, si descomponés la fuerza de esa de tensión, hay una componente que juega con el peso también, ¿o no? Ujú. Que el cuerpo Pero, va girando y en algún momento como que se ajá. llega a extender esa soga, pero también puede pasar que no se extienda del todo. ¿Puede ser que afecte al radio o a la fuerza radial, justo la tensión? Esa, la 2. O sea, Eh, sí. A uno le y, afecta la gravedad y a otro no, sería algo así. mm, A las dos le no, afecta lo a mismo, los la dos única le afecta lo diferencia mismo. es que en la fórmula en realidad vos tenés que la Sí, tensión 2 siempre va a ser menor a la tensión 1, bien. Y siempre aparte, por la como hay cuestión de una imprima. resta, ¿sí? Que algo por ahí quiso salir recién, ¿qué valor sí podría tener la tensión 2 que la tensión 1 no podría tener? Para siempre pensando en que la idea es que siga girando a rapidez constante, ¿no? Tal cual como viene, Y como dependiendo de viene. los valores puede tomar valores negativos, ¿Podría tomar valores negativos ¿o no? si Ah, está con la configuración con la que viene? Es decir, suponiendo que son sogas, ¿no? ¿Qué significaría que la tensión 2, ya que salió, lo vamos a trabajar acá, ¿qué significaría que la tensión 2 dé un valor negativo? Estaría tirando para. No. no estaría tensionada. No Claro. estaría tensionada. Es decir, la soga estaría arrugada, ¿no?
Entonces, si la soga se arruga, ¿cumplo con que el sistema gire según la forma que me indica el problema? No, porque Y no no, está porque... tensa la soga. Exacto, correcto. Entonces, en esta configuración para el inciso A, que pide mirar la configuración y el vínculo que tiene el problema, ¿sí? La tensión 2 no podría ser nunca negativa. Sí podría ser 0. ¿Qué es lo que significaría que sea 0? ¿Qué es lo que está haciendo la soga? Como un caso extremo, así como bien límite. No está tensa, pero está estirada, sería. Claro, está tal cual, está estirada, pero no tensa. Ese es el punto límite, que un poquitito menos y ya está, se me arrugó la soga. Así es. Eso sería por ahí lo que uno, que después se va a ir repitiendo en los siguientes incisos. Ahora lo vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo cada uno de estos casos que fueron saliendo. ¿Quedó claro más o menos el análisis de las expresiones? Ahí, No sé, Lili, si hay algo que quieras agregar. claro, fíjense que en el caso de la tensión 2, un valor negativo, o sea, en realidad, para cualquier resultado que nos dé negativo, eso implica sentido opuesto al que nosotros habíamos supuesto. En el caso de una tensión, que es la fuerza que hace la soga sobre el cuerpo, un valor negativo de la tensión 2 indicaría que el sentido que le pusimos a la tensión 2 es opuesto. Pero eso, si es una soga, no puede ser, porque entonces la soga, en lugar de estar tirando del cuerpo, lo estaría empujando. Entonces no sería posible un valor negativo, o sea, no tiene una interpretación física, no es posible si la conexión que tiene el bloque con la barra es con una soga. Por eso ahora más adelante vamos a retomar eso en uno de los incisos que lo pregunta más en detalle. Así es. Bien. Bueno, vamos entonces al inciso B. En el inciso B, lo que nos pedía era determinar la rapidez, ¿sí? Tal que la tensión de la soga superior fuera mayor a 150 newton. Y también pregunta, en dicho caso, cuál sería el valor de la tensión 2, de la tensión de la soga inferior. Es decir, en el inciso B, busco la rapidez tal que la tensión 1 sea mayor a 150 newton, y también me preguntan, ¿sí?, sobre la tensión 2. Bueno, ¿qué hago? Y ya tengo acá la expresión de T1, ¿no? ¿Sí? Entonces supongo, ¿sí?, el caso en el cual la tensión sea de 150 newton, ¿sí?, supongo un valor de tensión 1 para poder determinar cuál sería la rapidez, y que obviamente después, si lo que yo quiero es que sea mayor a 150 newtons, sé que del valor obtenido de rapidez lo aumento un poco más y ya entro en el rango que me solicitan, ¿no? Es como que buscamos el caso límite. Entonces, nuevamente voy a utilizar la expresión que trabaja con el R, ¿sí?, porque es más linda para trabajarla que la expresión en función de los datos. Y despejo la rapidez, ¿sí? En este caso, ¿qué me quedaría? Que la tensión 1, ¿sí?, dividido M por L, menos G sobre D, todo esto, por 2R cuadrado, y todo esto, raíz, me debería dar, ¿sí?, la rapidez del objeto. Cuando yo despejo, recuerden que una forma rápida de ver si los despejes están bien es trabajar un poquito, sí, lo que son las unidades, ¿no? Fijémonos que arriba tenemos la tensión en newton, abajo tenemos las unidades de kilogramo y metro, es decir que nos quedarían 1 sobre segundo cuadrado. Acá en la gravedad tenemos metro sobre segundo cuadrado dividido metro, es decir que nos queda 1 sobre segundo cuadrado. Es decir que este término entero nos estaría quedando en 1 sobre segundos al cuadrado. Acá tenemos R cuadrado, ¿sí?, que nos quedaría metro cuadrado, es decir que esto sería metro cuadrado dividido segundo cuadrado, y al aplicar la raíz nos quedan, ¿sí?, las unidades de la rapidez.
como medio rapidito. Entonces así corroboramos que el despeje está bien. Si vemos que hay algo en las unidades que no cuadre, bueno, vamos a tener que volver atrás para revisar en dónde metimos la pata. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, yo no voy a hacer el despeje completo. De acá lo que ustedes van a obtener, ¿sí? Es que esta rapidez, la rapidez que va a obtener el objeto es de 8,62 metros sobre segundos. Esta sería la rapidez, ¿sí? Esta es B, tal que T1, ¿sí? Logre superar esta barrera de los 150 newton, ¿sí? Y Tengo una con dicho consulta. valor, sí, Disculpa, Karen. El valor de L era el largo de la cuerda, ¿no? sí, el largo de la cuerda, Y 1,5 D metros. era 1,2 o lo tomabas 2,4. No, 2,4. Acordate que yo trabajé con D sobre 2. Es decir, que en este caso la de esta sola, sí que son los 2,4, que es el largo de la barra. Ah, está bien. Me está dando negativo el argumento dentro del paréntesis. Por eso estaba bien. No, A ver. no. Lo hacemos si querés, ¿eh? No tengo ningún problema. Fíjate que te quedaría. Vamos a escribirlo. 150 newton dividido 2 kilogramos por 1,5 metros menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado sobre 2,4 metros. Todo esto por 2 por R cuadrado, que R cuadrado es 1,5 metros al cuadrado, menos 1,2 al cuadrado. Aquí, acá falta el cuadrado. Aquí. Y todo esto raíz. A ver si algunos otros también me ayudan con el cálculo en la calculadora para No, corroborar que nos dé. ahora ¿Ahí sí? sí. Estaba poniendo la masa cualquiera. Ah, bueno. Había leído otro inciso, ¿no? Ah, listo. Disculpa. No hay ningún problema. Está bueno que igual surjan todo tipo de dudas porque lo podemos trabajar enseguida, ¿sí? Eso es genial. Bueno, borro esto un poquito. Entonces tenemos ya lo que es la rapidez, ¿sí? Para que cumpla con esta condición. Lo siguiente que nos pedía este inciso era determinar que con esta rapidez, ¿cuál sería el valor de la tensión 2, ¿no? Entonces ahora busco T2, si la rapidez vale estos 8,62 metros por segundo, ¿sí? Recordemos que la tensión 2 era M por L, ¿sí? Y acá siempre me la voy a olvidar, no importa, B cuadrado sobre 2R cuadrado menos G por D, ¿sí? Y de esta expresión, reemplazando ya por los valores, obtenemos que el valor de la tensión 2, ¿sí? Nos estaría dando 125,35 newton, ¿sí? Esta sería entonces, ¿sí? El valor de T2 si B es 8,62 metros por segundo. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿De esto quedó alguna duda? Por ahora no, profe. Bien, Aparte. voy a subir un poquito y ahora voy a escribir en el costadito, a ver dónde está el inciso A. ¿Dónde empieza? Acá está la. Bien. Entonces, ahora acá vamos a hacer el inciso C. Bien, en el inciso C, lo que nos piden es determinar cuál sería la rapidez máxima si se sabe que la tensión máxima de las sogas, ¿sí?, es de 1000 newton. Es decir, en C tenemos que si la tensión máxima que soportan las cuerdas es de 1000 newton, ¿sí?, determinar cuál sería esta rapidez máxima que acompaña. ¿Y qué hacemos? Bueno, del inciso B ya nos quedó despejada la rapidez, ¿no?
entonces podemos usar esa misma expresión. ¿Sí? ¿Qué nos había quedado? Nos Que quedó la que rapidez. Sí. Ahí, Era. ¿cuál de las tensiones va a llegar primero a los 1000 newtons? ¿Qué les parece? es la 1. La de arriba, la 1. Ah, bien, bien. Bien. Porque ahí tenemos dos tensiones. Si están hechas, esas sogas están hechas del mismo material que soporta una tensión de rotura de 1000 newtons, ¿sí? Tendremos que ver cuál de las dos llega primero al valor 1000, que es la que se va a cortar primero. Efectivamente es la tensión Profe, superior. Sí. siempre va a ser menor la tensión de T1 que la de, o sea, la de T2 menor que la de T1, porque ahí juega, o sea, entiendo que es por el peso, ¿no? O sea, en Yo creo que depende de la situación, porque si replicas eso, pero poner, no sé, con un objeto que esté cayendo a la misma velocidad que la gravedad, por ahí se pueden llegar a anular y ambas tensiones se pueden igualar. Ahí en realidad, para responder a ese siempre, tenemos que pensar en esta situación, o sea, en este problema en particular. Nosotros tenemos ya los valores, ¿sí? De las tensiones 1 y 2 en función de los datos, y ahí, bueno, podría ser interesante, por ejemplo, hacer un gráfico en Excel, un gráfico donde se puedan ver los valores de la tensión 1 y de la tensión 2, por ejemplo, en función de la velocidad, o en función de ir variando de a una, ¿no? En función de la masa. Y ahí, si uno Claro, pudiese hacer ese gráfico en Excel, graficar en un mismo gráfico las dos tensiones, en función de la velocidad, por ejemplo, se ve que siempre la tensión 1 va por encima en los valores de la tensión 2. En este problema, si la configuración cambia, si tenemos otra cosa, puede pasar otra cosa, ¿sí? Pero en este problema, la tensión que siempre tiene un valor, en la tensión 1 siempre tiene un valor más grande que la tensión 2. ¿Sí? bien. Claro, por ejemplo, serían iguales si yo roto todo el sistema y lo pongo, la barra la pongo en horizontal y el cuerpo va de, como de arriba a abajo, girando hacia adelante, ahí sí, Claro, por ahí ejemplo. tendrías otro problema, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien, bien. Sigamos. Bien. Bien. Bueno, entonces, utilizando la misma expresión, ¿sí? Que despejamos en el inciso B, trabajamos, podemos obtener cuál es la rapidez máxima, ¿sí? Para esta tensión de 1000 newton. Esta rapidez máxima les va a dar, o medio, 23,09, ¿sí? metros por segundo. Sería la rapidez máxima, ¿sí? A la que puede girar el sistema con esta tensión. ¿Sí? T máxima es de 1000 newton. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al inciso D. En el inciso D, ¿sí? Lo que nos piden es buscar una rapidez que siga siendo constante para que la tensión de la cuerda inferior sea nula. ¿Sí? Es decir, estoy buscando una B que tiene que ser constante, tal que la tensión 2, ¿sí? sean 0 newton. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a la expresión de la tensión 2, ¿sí? que ya habíamos determinado. Tenemos que la tensión 2 era igual a L por M por la rapidez al cuadrado sobre 2R cuadrado menos G sobre D, ¿sí? Y obviamente ahora la igualamos a 0, ¿no? 0 newton. Es decir, que de acá nos debería de quedar que la rapidez al cuadrado sobre 2R cuadrado
va a ser igual a G por D, ¿sí? Y con lo cual queda que la rapidez va a ser igual a 2R cuadrado por G sobre D raíz. ¿Sí? Y de acá, reemplazando, obtenemos que esta velocidad es de 2,57 metros por segundo. Con lo cual, esta sería la rapidez, en realidad dije velocidad de nuevo, la rapidez tal que la tensión 2, es decir, la tensión de la zona inferior, sea 0 newton y que A gire, ¿sí? Según la configuración, inicial, ¿no? Es decir, que sea una B constante. Estamos en el caso ese que habíamos discutido en el inciso A, que sería que la soga está estirada, pero no tensionada. ¿De este inciso alguna duda? ¿No? ¿Se me cortó internet? ¿Estoy sola? ¿Me quedé solita? No, pero No, por no, el estás momento como no. estás. Gracias, porque ya me pasó una vez, en serio, se los digo. Hay Que 31 seguía hablando. personas acá. ¿Cómo? Hablan. Estaba pensando, ¿cómo podríamos reproducir esto así en la casa? Y para pensar esto de por qué la tensión 2 puede ser 0, ¿no? Fíjense, si agarramos un lápiz y le atamos un Yo me hilito. puse a hacerlo con una cadenita que tenía ahí un día. Claro, tal cual, un lápiz que sea la barra, ¿no? Y un hilo y un... Supongamos que no tenemos la tensión 2 de abajo, sino que tenemos, no sé, ¿qué podemos agarrar? Una arandelita, lo que sea, de un hilo, y lo atamos a un lápiz. Y con las manos giramos el lápiz, así. ¿Qué va a tender a hacer a medida que le damos más velocidad al lápiz? La arandelita que está colgando con el hilo. A medida que separarse del lápiz, por exactamente, así decirlo. a separarse. Entonces yo puedo mantener girando esa arandela a un determinado ángulo, ¿no? Este tita que tenemos acá, eso se refiere con la configuración, que el ángulo sea ese, sin necesidad de tener la cuerdita de abajo. Ahora, si yo aumento la velocidad, como bien me dijeron recién, esa arandelita va a tender a separarse cada vez más del lápiz. Entonces necesito de la soga de abajo, la T2, para mantenerla con un mismo ángulo. Entonces, a partir de 2,57 metros por segundo, esa sería la velocidad cuando la tensión 2 es 0. A partir de ahí, si yo aumento la velocidad, la arandelita se va a querer separar más. ¿Sí? Entonces ahí empieza a actuar la tensión 2, que se va a hacer cada vez más grande a medida que yo voy aumentando la rapidez, ¿no? Con la que gira. Que eso de nuevo lo podemos probar con un lápiz, con algo en la casa y ver cómo cuando giro el lápiz, ¿no? Sobre sí mismo, la arandelita se separa cada vez más. ¿Qué va a pasar en el inciso E ahora? Fíjense. ¿Qué condición propone el inciso E? Bueno, el inciso E lo que nos pide es determinar, ¿sí?, los valores de T1 y T2, sabiendo que o considerando, ¿sí?, que la rapidez es de 1,8 metros por segundo. Habría ¿Sí? que plantear de nuevo no sé si todas las ecuaciones, pero pasa que nosotros consideramos que los dos ángulos eran iguales. Claro. Entonces en el ángulo de abajo va a ser mucho más chico, ¿no? No sabemos, podemos trabajar Bueno, con las son expresiones. diferentes, Fíjense, ¿no? fíjense que ya acá, si yo comparo este valor, ¿no? Si yo comparo este valor que me están dando en el E con el que obtuve en el inciso anterior, ya así mirándolo, ¿cómo es ese valor? Es claramente más chico. Y si yo estoy diciendo que el que calculé en el inciso, en este inciso, era para una tensión 2 igual a 0, ¿sí? Que ese es el mínimo valor que puedo tener. Si yo tengo ahora un valor más chico, ¿qué puedo intuir que le va a pasar a la tensión 2? Va a ser Va a ser negativo. negativo. Que va a ser negativa. Vamos a ver Exactamente. si nos dan. Y entonces, intuyendo eso, ya puedo decir
¿está tensionada la cuerda inferior? Si me da negativo, que No. lo hablamos. No está No, arrugada. está arrugada. Bueno, ahí vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Entonces, de las expresiones que nosotros ya tenemos y con las que venimos trabajando, sí, que las voy a copiar una vez más, esto era b cuadrado sobre 2r cuadrado más g sobre d, y la de la tensión 2 era ml b cuadrado y en menos g sobre d, ¿sí? Acá vamos a obtener que el valor de la tensión 1 es de 18,25 newton, y que la de la tensión 2 efectivamente nos da un valor negativo que es de menos 6,25 newton. Entonces ya primero vamos viendo que sí, que al notar que esta rapidez ya era menor, ¿sí?, que la mínima que habíamos determinado para que la cuerda inferior sea nula, ¿sí?, acá lógicamente este resultado coincide con eso, nos dio un valor negativo. ¿Y qué significa? Lo que mencionamos en el inciso A, que la cuerda está arrugada. Pero acá viene otra pregunta más, y dice, ¿qué características deberían tener el vínculo superior e inferior si se desea que en este caso planteado A se mantenga como se muestra en la figura? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos cambiar El para largo de que la tensión 1. el largo de la tensión 1? La distancia. Si vos tenés las tensiones por ahí que están arrugadas, si agrandás esa distancia podés estirar más las tensiones, ¿o no? Imaginándolo como sobre un lápiz. Claro, que- pero si vos que cambias cambias las la soga. distancias, estarías también ahí con cuidado, hay que tener cuidado de mantener el ángulo. Acuérdate que tiene que tener la La velocidad. configuración igual, ¿sí? ¿Cómo es la Algo consulta? mencionó la profe Lili hace un ratito en uno de ¿Cómo los es el incisos. enunciado en sí? ¿No sería el radio? Decía, ¿qué características deberían tener el vínculo superior e inferior si se desea que en este caso planteado A se mantenga como muestra la Que estén figura? más alejados, puede ser. La relación que hay que tener en cuenta es que en T2 lo que nos está dando el menos es ese menos G sobre D, ¿o no? Pensémoslo desde otra, a ver, vamos a hacer otra preguntita. ¿Qué Claro, puedo a ver, hacer a con ver. T2? Sí, Perdón. no Sí, sé, sí, Lili. o Sí, sea, sí. es real que matemáticamente nos da negativo porque el término G sobre D está siendo mayor que el otro, porque fíjense que al disminuir la velocidad le está ganando el término negativo. Ahora, ¿qué implica que sea negativa? Si la velocidad es 1,8, ¿yo cómo veo el lápiz con la cuerdita y la arandelita que tengo colgada? ¿Qué veo que le pasó a esa arandela si disminuyo la velocidad? Que se acercó más hacia Se adentro. acercó como que más hacia adentro, exactamente. Y de hecho, como dice Karen, la tensión, la cuerda 2 está floja. Pero si yo quiero que se mantenga a esa misma distancia del lápiz, a esa distancia R del lápiz con el mismo ángulo, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría, qué cosa podría reemplazar en esa La soga, profe. La soga? ¿Con qué la reemplazo? Una más corta. La cortás. Con un alambre. Con un alambre, con algo claro, porque el hecho de que me haya dado menos 6,25 me está diciendo que la soga no está tirando del cuerpo, sino que necesito empujar al cuerpo. O sea, si da negativa la fuerza, quiere decir que tiene que tener sentido contrario. Pero yo con una soga no puedo empujar, no puedo sostener el cuerpo. ¿Qué necesito para poder sostener? Algo que sea rígido. Un alambre, una varillita, Claro, que no se arrugue. un palito de brochet, un escarbadiente, algo que sea rígido. Una barra, como dice Lautaro ahí en el chat. Algo rígido, que soporte tanto tensión como compresión. Entonces ahí sí yo voy a poder sostener el cuerpo girando, aunque sea a bajas velocidades, pero que no se me venga abajo, que no se caiga. ¿Cómo lo puedo hacer? Con algo rígido, reemplazando el hilo, la cuerda, por una barra, lo que se le llama barra, que sería un alambre, algo que sea rígido, ¿sí? ¿Se entiende? ¿A qué apunta, digamos, esta pregunta?
Porque si yo le cambio el largo de la soga, estoy en la misma, porque el largo de la soga afecta tanto a T1 como a T2. Fíjense las expresiones, aparecen las dos. Entonces no me sirve cambiarle el largo de la soga, tengo que pensar en otra alternativa para el dispositivo. Claro, es porque las consideramos iguales, ¿o no? Porque Claro. yo había pensado Claro. como acortar la T1, suponiendo que era diferente, pero nada, como están expresadas son iguales, por eso no serviría. Claro, tal cual. ¿Y sería necesario cambiar las dos sogas por ejemplo, una varita de brochet? Esa No, sería capaz otra que si, recomendación. por ejemplo, a mí se me Solo la ocurre que dos. si cambias la de abajo, Sí, ya con esa siempre vas a tener el cuerpo al mismo Claro, radio. como suspendido. tal cual. Tal cual. O sea, T1 tranquilamente puede quedarse con la soga, ¿sí? O sea, este vínculo que tiene entre A y la cuerda superior puede seguir estando, pero el que sí necesita cambiarse para que se pueda mantener el sistema, ¿sí? Tal cual como está configurado, sería la soga inferior. ¿Sí? Es así o sí debería de cambiar por algún cuerpo rígido, ¿no? Como bien dijo la profe Lili recién. Bien, con eso terminamos este problema. No sé si hay alguna otra pregunta o dejo de compartir. Ahí está, listo, cuando quieras. Bien. Bueno, el 25 dice la carretera está peraltada, de modo que un vehículo desplazado a 40 kilómetros por hora puede tomar una curva de 30 metros de radio, incluso si existiera una capa de hielo, con un coeficiente de fricción aproximadamente 0. Dice, determinar el intervalo de rapidez con que el bloque puede tomar esta curva sin patinar si el coeficiente de fricción estático entre la carretera y las ruedas fuera de 0,3, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en realidad, ¿qué me pide el problema? Me pide un intervalo de velocidades, es decir, me está pidiendo la velocidad máxima con que puede tomar, la rapidez máxima diríamos, y la rapidez mínima, o sea, ese intervalo de rapideces con que uno pudiera entrar a una curva sin derrapar, sin tener inconvenientes, ¿no? Ese intervalo teniendo en cuenta que el coeficiente estático, ¿sí?, que me daría de dato, y el radio de curvatura que tiene esa curva, ¿no? Estos serían datos explícitos del problema, y me da otros datos, ¿sí? Me dice que la curva, si no hubiese fricción, inclusive en condiciones límites con hielo, yo podría tomarla entrando a 40 kilómetros por hora. Bien, vamos a ver qué hacemos con eso, porque primero analizamos qué nos pide. Fíjense que una curva peraltada, acá es un poco exagerado en unas carreras de auto, si uno tiene una curva peraltada acá en la rotonda que va entre la ruta 22 que va para Neuquén, ¿sí? No tiene esta exageración de tan peraltada, pero sí tiene un peralte que uno lo nota por la acumulación de agua cuando llueve alrededor de la rotonda, ¿no? Entonces esto me está diciendo que no es recta la curva, no es horizontal, sino que tiene un cierto peralte. Bien, ¿cómo vamos a analizar ese peralte? Esto, como les mostró la profe Lili en la teoría, es como si, y uno siguiese las líneas blancas, es como si este vehículo, ¿sí?, rotara alrededor de un eje imaginario que está en el centro de la rotonda, ¿sí?, que le haría hacer una trayectoria circular, ¿no?, que permitiría hacer una trayectoria circular. Eso es lo que nos permitía pensar, como dijo la profe Lili, en, por un lado, una aceleración radial, ¿sí?, que generalmente me va diciendo cómo cambia la rapidez a medida que uno va dando vuelta, y una aceleración, una componente tangencial del movimiento que es tangente a la trayectoria. Esas son dos direcciones que son muy importantes de analizar. Perdón, y la puse al revés. Radial, el que apunta
Piensen que es como si fuese una circunferencia plana, el dibujo que uno haría, ¿sí? Una dirección radial del movimiento, una dirección tangencial del movimiento, pero estos movimientos circulares son bidimensionales en cuanto a la cinemática, pero son tridimensionales cuando uno tiene que analizar las fuerzas, porque aparece la fuerza peso, ¿no? Entonces siempre decimos que, bueno, hay un eje que tenemos que mirar, que también es el eje Y. Entonces, a este modelo que uno hace del modelo real, yo lo voy a hacer con un esquema que me modeliza la situación, ¿no? Entonces, uno tendría exageradamente el peralte, sería un plano inclinado, ¿sí? Con un ángulo θ, ¿sí? Que en este caso no es dato del problema, donde tengo el objeto, que sería el cuerpo, y decimos, bueno, ¿cuáles son las interacciones que tiene este cuerpo? Y este cuerpo tiene interacciones con la Tierra, que sería su peso, el peso del vehículo, en este caso el automóvil, con el plano, ¿sí? Y con el plano tenemos la interacción normal, perpendicular al plano, y la fricción. Bien, y acá viene al analizar ese rango de velocidades. Supongamos que entramos con la velocidad, la rapidez mínima, ¿sí? Entonces, supongo rapidez mínima. Si yo entro muy despacito, ¿sí? Algo que está inclinado, ¿hacia dónde tendería a irme? Hacia abajo, porque va a tender a caer. Tendería a caer, a derrapar hacia adentro. Entonces uno dice, bueno, acá aparece una fricción estática, ¿sí? Que es la que impide el movimiento en la dirección del plano, una fricción estática contraria al movimiento relativo que uno tendería a tener, ¿sí? Una fricción estática Fs. Digamos, es cuando decimos acá, cuando hay como un deslizamiento inminente, ¿no? No cae, pero está a punto de caer hacia abajo, ¿no? Bien, con ese análisis que uno hizo, decimos, bueno, pero fíjense cómo analizamos la trayectoria, pero este cuerpo tiene una aceleración radial hacia el eje que es horizontal, ¿no? La aceleración radial aparece acá. Porque la trayectoria es circular, la está haciendo en este plano, ¿sí? En un plano circular, horizontal. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué me conviene averiguar? Yo quiero averiguar cuál es la rapidez mínima. Y decíamos, la rapidez mínima aparece presente en el módulo de la aceleración radial, ¿no? Porque decimos, la aceleración radial la podía definir como esa rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿sí? El radio de esa circunferencia que tenemos, perdón, radio de la circunferencia. Bien, ahí aparece la rapidez mínima en consonancia con el diagrama de cuerpo libre. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué me conviene tomar? Y me conviene tomar un eje radial, un eje tangencial y un eje Y para analizarlo. Radial porque va a quedar contenida la aceleración. Entonces yo voy a tomar para mi análisis un eje radial, un eje tangencial, que no hay ninguna fuerza actuando en este caso, ¿sí? Fíjense que no hay ninguna fuerza actuando en el eje radial, tangencial, perdón, y un eje Y, que es el que contiene al peso. ¿Sí? Entonces tengo la componente Y positiva, la componente radial, y le voy a poner positivo hacia el centro de giro, ¿sí? Y la eje Y que no tiene nada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas? Digo, sumatoria de fuerzas las voy a tener en las tres direcciones. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial, sumatoria de fuerzas en la dirección Y, y la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, que en este caso no hay ninguna fuerza actuando, pero la tengo que contemplar por ahí. En la dirección radial, ¿quiénes tenemos? Bueno, acá es una cosa muy importante, ubicar el ángulo. Fíjense que cuando uno hace con el plano inclinado, ve que este ángulo es el ángulo θ.
entre la dirección radial y la fuerza de fricción es el ángulo θ. Si uno dice, si este es el ángulo θ, ¿sí? Acá también está el ángulo θ, porque, a ver, θ menos 90 grados me da este ángulo con el eje Y, la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción y la fuerza normal forman 90 grados entre ellas, ¿sí? Entonces puedo construir geométricamente dónde estaría el ángulo θ con la normal. ¿Me siguen ahí, chicos, con la composición de ángulos? ¿Me quedé sola? Profe, ¿lo puede repetir, Paso. por favor, el Sí. ángulo? ¿Eh? El que está sobre el radial. Sí. Ese. Sí, este θ. ¿Ese me preguntás? Yo en particular sí. No se ve el El curso otro ahí. ya lo había dibujado. Gracias. Fíjense que este es el plano, ¿no? Este es el plano inclinado. Este es el ángulo θ. Si yo corto con una paralela acá, el ángulo θ está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Con todas las paralelas que yo corte a un plano, este es el mismo ángulo. Y fíjense que acá es como si estuviese cortando un ángulo comprendido entre paralelas, ¿sí? Miren, este es el plano inclinado, este es θ. Corto con el eje radial, acá está la fuerza de fricción, y el ángulo θ es este. ¿Se ve? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Es ángulo comprendido entre paralelas, lo pueden ver desde ese lado, ¿no? A ver, vamos a borrar este. Ahí está. Bueno, se fue. Entonces, una vez que componemos la fuerza, decimos, en la dirección radial, fíjense quiénes tenemos. Tenemos la normal por el seno de θ, ¿sí? Menos la fricción estática por el coseno de θ, es igual a la masa por la aceleración radial. Pero en vez de poner aceleración radial, ya voy a reemplazarlo por su equivalente. Es la masa por la velocidad, en este caso mínima, porque decíamos que era cuando entraba con la rapidez mínima, sobre R. ¿Así? ¿Qué me pide? Me pide el intervalo de rapideces, o sea, me pide la rapidez mínima, esta. Pero no conozco la normal, no conozco la fricción, ¿sí? Bueno, tengo tres incógnitas en esa ecuación. Voy por el eje Y. El ángulo tampoco es Fíjense dato. que en el eje Y, claro, pero lo voy a dejar para el último. Ah, ok. ¿Sí? No, para decir después, porque expresarlo y ver qué datos más me faltan. La fuerza I, en el componente I, ¿quiénes tengo? Tengo la normal por el coseno de θ, más la fricción estática por el seno de θ, menos el peso igual a 0. ¿Sí? Me vuelve a aparecer la normal, la fricción, ¿sí? Pero no tengo la velocidad mínima, que es la que yo quiero buscar. Entonces tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Me falta otra incógnita. Como dice, y estoy tomando que supongo que el ángulo no me puse a pensar todavía que no lo tengo con los datos del problema, ¿no? Y digo, bueno, pero sé que como está en una condición límite, la fricción estática puedo considerarla como la máxima y va a ser muy estático por la normal. Entonces tengo una ecuación, dos ecuaciones, ¿sí? Tres ecuaciones, con tres incógnitas de cuál quiero despejar la velocidad mínima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá vienen las operaciones esas que por ahí les decíamos que hay que empezar a manejar, ¿no? Si sumo, si resto, si divido, si reemplazo. Bueno, ¿qué me doy cuenta acá? Que lo tengo como un poquito más complicado. Entonces, voy a reemplazar 3, ¿sí? En 1 y en 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Voy a reemplazar la 3 en 1 y en 2. Reemplazo y lo pongo, ¿no? Esto nos tenemos que acostumbrar en 1 primero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Normal por el seno de θ
menos, en vez de poner fricción, voy a poner muestático por normal, por el coseno de tita, igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Sí? Bien, no conozco, me quedó todo en función de la normal. ¿Puedo sacar factor común la normal? Normal, factor común de seno de tita menos mu s por coseno de tita igual a la masa por la rapidez mínima al cuadrado sobre R. Bien, ahí me quedó reescrita 1. ¿Sí? Bueno, voy a reescribir 2. Reemplazo 3 en 2. Reemplazo 3 en 2. ¿Sí? Y ahora como que iríamos más rápido. ¿Qué tengo? Tengo normal, ya estamos más cancheros, por coseno de tita, más la fricción estática por el seno de tita. Voy a pasar al otro lado el peso, mg, ¿sí? Para el otro lado. Fíjense que cuando reemplazo, uy, perdón, me olvidé de Falta reemplazar. reemplazar la fricción. Iba reembalada, ¿viste? Reembalada y me olvidé de reemplazar. Reemplazo, me quedó mu s por la normal, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Saco factor común. ¿Sí? Saco factor común la normal y me va a quedar normal por coseno de tita más mu s por el seno de tita igual a mg. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, vamos a poner las dos expresiones que llegué. Fíjense que en las dos expresiones reescritas que tenemos, me aparece esta, que fue la expresión final que llegamos, y a ver ahora ustedes que están un poquito más cancheros, y miren esta. ¿Qué podemos hacer entre asterisco, que fue la 1 reescrita, y la 2 reescrita? ¿Qué les parece mirándolas así? ¿Se les ocurre algo teniéndolas bien? Algo de término a término seguro, porque tengo normal en una por el seno menos mu coseno y en la otra coseno más mu seno. Capaz se puede, algo se puede relacionar. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué se te ocurrió? Que no escuché porque se me cortaba. No se me ocurrió nada, pero Y, siento profe, que debe ser algo que se dividimos, puede hacer término a término. dividimos término con término, o sea, con expresión. Bien. Fíjense que si divido miembro a miembro, fíjense término a término, acá me quedaría dividido n coseno de tita más mu s seno de tita, y acá me queda mg, ¿no? Y ahora, fíjense, normal y normal, está multiplicando y dividiendo, masa y masa, se me cancelan, y fíjense que ya me queda, ¿y yo qué quería encontrar? La rapidez mínima, ¿sí? Entonces, fíjense que si operamos acá un poquitito más, voy a pasar al otro lado, paso G y R, fíjense dónde está R acá, ¿no? O sea, que pasaría multiplicando también. Me quedaría RG, pasa R por G, multiplicando. En el numerador me quedó seno de tita menos mu s coseno de tita, dividido, ¿sí? Coseno de tita más mu s seno de tita, ¿sí? Acá me quedó la rapidez mínima al cuadrado, o sea que le paso la raíz, ¿sí? Y esa es la rapidez mínima con que debería tomarla, la curva, ¿sí? Esta sería la rapidez mínima. La expresión mínima a la que podemos llegar, ¿sí? Pero fíjense una cosa, el intervalo, esa sería la expresión genérica. Me da, el radio es 30 metros, me lo da de dato el problema. Pero ¿qué es el coeficiente de fricción? Me dice que es 0,3, ¿no? O sea, lo tengo de dato para poder calcularla. Pero ¿qué ocurre acá? Nos falta tita. Me falta el ángulo tita, ¿sí? El ángulo tita del peralte en este caso no es dato. Entonces me encuentro un impedimento. ¿Cómo hago para encontrar el ángulo tita? Sería
El ángulo θ es el ángulo de diseño, ¿no? Esto que uno dice, se diseña el peralte de tal manera que cualquier distraído que ande con cubiertas lisas no va a ir a parar a cualquier lado, ¿no? Me protege, la ingeniería de diseño me protege, ¿no? Entonces digo, voy a calcular el ángulo de peralte, o sea, el ángulo de diseño, ¿sí? Calculo θ, ¿sí? Que sería el ángulo de diseño. ¿Y cómo se calculó? Se calculó este ángulo considerando una condición extrema de fricción estática nula, ¿sí? Es decir, en las peores, ustedes vieron que hay una cosa que se debe controlar, que es el dibujo de las cubiertas, ¿no? Cuando uno va a salir a la ruta, el dibujo de las cubiertas se mide por el espesor que tiene, porque esos son los que me asegura tener un buen agarre en cualquier condición. Si yo no tengo buen agarre de fricción, voy a estar patinando, y eso es un riesgo, ¿sí? Una de las cosas que uno debe controlar es la cubierta. Entonces, ¿cómo se diseñó? Se diseñó para aquel que tenga cubiertas lisas o que haya una condición de mucho hielo, ¿sí? Y aún sin fricción uno lo pueda tomar. Entonces, ¿cómo sería mi ángulo de diseño? Volvamos a pensar en ese mismo peralte, ¿no? Entonces decimos, este es el ángulo θ, estaba, y decíamos, ese cuerpo que estaba apoyado, ese automóvil, tiene su peso, que va a estar siempre, la interacción con la Tierra, y a la vez con el plano, pero del plano sin fricción solamente tenemos la normal del plano, ¿sí? Y obviamente girando estaríamos hablando de esa aceleración radial que apunta hacia el centro de curvatura. Por lo tanto, vuelvo a hacer mi mismo análisis, pero sin fricción, ¿no? Entonces, si yo pongo el eje radial positivo, ya veíamos que el ángulo θ y el ángulo I, porque contiene al peso, un sistema de referencia I radial, el ángulo θ estaba acá, en la normal, ¿sí? Por esta composición que hacíamos, está acá, por comprendido entre paralelas, ¿sí? Entre el plano y el eje radial está el ángulo θ, como el eje radial y el I forman 90 grados, el ángulo θ está entre la normal y el eje I, ¿sí? Vuelvo a hacer mis proyecciones, ¿no? Y voy a tener la sumatoria de fuerzas en la dirección radial para la condición de diseño. ¿Quién me queda? La normal únicamente, que sería la que hace que pueda tomar la curva. Normal por el seno de θ igual a la masa por la aceleración radial, que era la velocidad, la rapidez al cuadrado, sobre R. Y en la dirección I, sumatoria de fuerzas en I, vamos a tener la normal por el coseno de θ menos el peso igual a 0. Bueno, y ahora ustedes con mirar ecuaciones ya están súper cancheros, ¿no? Entonces por ahí alguno me dice, y mira Mara, yo ya estoy viendo que en esta ecuación, que lo voy a llamar 1' porque es distinto a la anterior, y esta 2' porque es distinta a la anterior, digo, mira vos, si yo pongo normal por el seno de θ igual a m b cuadrado sobre radio, y de acá abajo paso el peso al otro lado, n coseno de θ igual a mg, ¿qué ven ustedes ahí? Ya, escribiendo eso. ¿Qué puedo hacer? Dividiendo las dos ecuaciones. Bien, o sea, ya me voy dando cuenta, como poniendo claras las ecuaciones, uno puede ir pensando, dividir miembro a miembro, ¿sí? Ya le están tomando gustito a la división, miembro. Les gusta, ¿eh? Ya estamos de lejos, ¿viste? Cancelo y cancelo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Que la tangente de θ, ¿sí? Porque seno sobre coseno es tangente, me queda rapidez al cuadrado sobre RG, ¿sí? Y esto me lo daba de dato el problema, porque decía que tomando a 40 kilómetros por hora, ¿sí? El enunciado dice que con 40 kilómetros por hora, ¿sí?
y sin fricción la puede tomar, y fricción nula la puede tomar la curva. Entonces, reemplazo mi valor y voy a obtener el ángulo θ. Cuando ustedes lo reemplazan, ahí convierto 40 kilómetros por hora, el radio es 30 y G es 9,8 metros por segundo, ¿sí? Haciendo esa cuentita, ustedes llegan a que el ángulo es de 22,77 grados, ¿sí? Reemplazando y despejando de acá, voy a obtener que θ es 22,7 grados. Bien, con ese valor del ángulo, vuelvo a mi situación anterior, ¿sí? Acá, a la expresión mínima de la rapidez mínima con que podía tomar la curva, lo reemplazo el ángulo, el radio es 30, G lo conozco, el coeficiente es 0,3, y calculo esa rapidez mínima. ¿Con qué datos? Y con R igual a 30 metros, ¿sí? Mu S igual a 0,3, y con un θ igual a 22,7 grados, que lo calculé del diseño, ¿sí? Ustedes van a calcular cuál es la rapidez mínima, reemplazando con esos valores, y vamos a llegar a que la rapidez mínima es de 5,2 metros por segundo. ¿Sí? 5,2 metros por segundo. Y ahí respondería la primera parte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el rango de velocidades? ¿Qué pasa ahora si va más rápido? ¿Sí? Más rápido. Primero y principal, ¿se dieron cuenta lo del ángulo de diseño? El ángulo de diseño es para todos los que andamos distraídos por la vida y que no, a las cubiertas no le damos bolilla, ¿no? Entonces, bueno, como ingenieros hay que pensar eso también, hay que cubrir las condiciones mínimas que ponen en riesgo al otro. Entonces los peraltes son calculados para el caso de que la fricción sea nula, con ese ángulo. Después, sí, también hay, vieron que a la entrada de una curva siempre hay velocidad máxima permitida. Y es importante respetarla, ¿sí? Es muy importante. Bien, ahora el rango de velocidades, ¿no? Me dice, y ahora esta es la mínima. Como para mí es más fácil que para ustedes por ahí, en este enunciado, ¿sí? Yo voy a hacer una cosita acá, al lado. Fíjense, voy a dejar esas ecuaciones ahí. Si yo supongo una rapidez máxima, ¿no? Ahora supongo rapidez máxima. ¿Qué es lo que cambia, chicos? El sentido de la fricción. fuerza de rozamiento. Tal cual. A ver, hagamos el mismo razonamiento, ¿no? Pongo el peralte, ¿sí? Pongo el objeto que está ahí, le pregunto al objeto con quién interactúa, ¿sí? Interactúa con la Tierra, mg, con el plano, ¿sí? O sea que voy a tener la normal del plano, ¿sí? Y la fricción. Ahora yo digo, si yo entro muy rápido en una curva, tiendo a irme hacia afuera, ¿sí? Que son los accidentes que alguno quedó varado del otro lado de la curva, ¿no? O sea, tiendo a irme hacia afuera. Entonces, si tiendo a salirme hacia afuera, quiere decir que la fricción, en este caso, sería en sentido contrario, ¿sí? Entonces tendría una fricción estática en el otro sentido. Y la aceleración radial sigue siendo el mismo movimiento, ¿no? Aceleración radial. Fíjense que si nosotros, y por eso dejamos los dos planos al lado, tomo los mismos ejes, radial y el eje Y y el eje radial, ¿sí? Este sería el ángulo θ y este sería el ángulo θ. Y fíjense que si hago el mismo análisis me va a quedar sumatoria de fuerzas en la dirección radial, me queda la fricción por el coseno de θ más la normal por el seno de θ igual a la masa por la rapidez máxima al cuadrado sobre r. Y en el eje Y me va a quedar la normal por el coseno de θ. Fíjense que ahí la fricción es negativa, menos la fricción estática por el seno de θ, menos el peso,
igual a 0. Y en la dirección tangencial no hay fuerzas actuando, ¿no? Comparemos las dos. Fíjense que lo que cambia son estos signos, ¿sí? Fíjense acá y acá. Cómo el sentido de la fricción me cambia los resultados. Bueno, ahora que ya tenemos el ángulo, es una cuestión de reemplazar y llegar a la fricción de la rapidez máxima, que vamos a operar de la misma manera que habíamos operado antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a llegar operando, eso se los dejo que lo operen ustedes, ¿sí? Me va a quedar cambiados los signos respecto de la expresión anterior. O sea, voy a llegar a una rapidez, rapidez máxima, es rapidez máxima igual a la raíz cuadrada de RG, y arriba me va a quedar coseno, muese, me queda al revés, a ver, esperen que me acuerde, que es seno de, a ver, seno de tita más muese coseno de tita sobre, ¿sí? Arriba me quedaba sumando y abajo me queda restando. Coseno de tita menos muese seno de tita, ¿sí? Y reemplazando por los valores llegan a una rapidez máxima. Eso se los digo para que hagan ustedes porque es solamente operatoria matemática. Van a llegar a que es de 15,5 metros por segundo. $15,5 metros por segundo es más o menos que 40 kilómetros por hora. Más. Creo que es más. Creo que es más. Uno dijo más seguro. ¿Cómo saben el creo? ¿Vieron que medían unidades diferentes? ¿Qué diría para ver si era más que la de diseño, menos que la de diseño? Metros por segundo, digo, Porque por... son 40 kilómetros, son 11,11 metros sobre segundo. Bien, o hago los equivalentes, ¿no? O sea, si multiplico y divido por lo mismo, no alteran nada. Metro me queda en kilómetros. Quiero que segundos se me vayan. O sea, 3.600 segundos. 55,8. ¿Cómo? 55,8, ¿puede ser? Puede ser. 55,8 kilómetros por hora. Bien. El que dijo creo que más está bien y el que dijo sí más también está bien, ¿no? Puede tomarlo con una rapidez de 55,8. Lo paso a kilómetros por hora porque es lo que más idea nos da. Vieron que nosotros estamos más acostumbrados a kilómetros por hora. Bien. ¿Está, chicos? No, además, para comparar con el dato, ¿no? Se supone que la velocidad de diseño, esos 40 kilómetros por hora, debería quedar incluida en este intervalo de velocidad mínima y máxima. O sea que la velocidad mínima debería ser menor que los 40 kilómetros por hora. Bien, a ver si llegamos bien, porque nosotros nos quedamos 5,2, ahí muy tranquilos, pero 5,2 yo no me doy cuenta tan rápido, ¿no? Entonces, convertamos lo mismo que hicimos acá. A ver, 5,2 me decía la otra, metros por segundo, me parece muy poquita, así puesta. Son 18,72 kilómetros por hora. Bien, 18,72 kilómetros por hora. Fíjense que la velocidad de la bocacalle, la que deberíamos llegar a una bocacalle es 20 kilómetros por hora. En ciudad, circular a 40 y en bocacalle 20 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea que estaría la mínima rapidez sin derrapar, estaría casi ahí, en la velocidad que tendríamos que llegar a una bocacalle. ¿Sí? Y la otra, o sea que está comprendida en ese rango, el rango de velocidades, la mínima y la máxima. Después interesante también cómo depende del coeficiente, ¿no? Porque si
si uno tira si hay una mancha de aceite, por ejemplo, que se reduce el coeficiente, estos valores mínimo y máximo también se reducen, o sea que el intervalo va a ser menor. En cambio, si hay no sé, un coeficiente grande, se amplía el intervalo de rapideces posibles para transitar por la misma curva. O sea, depende también del coeficiente. Pero siempre... Claro, ¿no depende también de qué tan cerrada esté la curva? Sí, también. El radio Claro. también, por supuesto. Fíjate Pero acá. siempre, claro, siempre Muy bien. la velocidad R, de diseño es del directamente. peralte tiene que quedar incluida en el intervalo. Si no, estamos haciendo algo mal. Claro. Y cuando decís que está cerrada o no cerrada, fíjense que el radio de la curva influye directamente en la velocidad, ¿no? Es directamente proporcional a la raíz del radio, ¿no? Exactamente. O sea que cuando menor radio tiene la curva, tengo que ir más despacio. Exactamente. Bien. ¿Dudas, chicos? Por mí, de momento no. Después vamos a ver qué surge después avanzando en los ejercicios. Bueno, dejo de compartir, Lili. Profe, Dale. para antes de que dejes de compartir, ¿me dejas sacarle captura por ti? Sí, sí. ¿A qué Gracias. parte? Si podemos ir por partes, dijo Jack, mejor. Dijo